Ok, ahora el turno es de la asiriología. En este caso, la asiriología es la disciplina académica actual que genera conocimientos sobre las sociedades del cercano Oriente antiguo. Fíjense que está ahora, el cercano Oriente es la región de Asia sudoccidental, justamente más cercana a África, y que forma parte de lo que también se conoce como Mediterráneo Oriental. Muy bien, así como la egiptología genera conocimientos basándose, entre otras cosas, pero sobre todo en los documentos escritos en jeroglífico, la asiriología, por su parte, hace lo mismo, pero con tablillas de arcilla escritas en cuneiforme. La mayor parte de las tablillas cuneiformes son documentos administrativos que tienen un tamaño parecido al de esta imagen, es decir, caben en una mano. Pero no es el único sistema de escritura que se utilizaba en el cercano Oriente Antiguo. Tenemos aquí un ejemplo de un sistema de escritura que también se le ha llamado jeroglífico en la región de lo que es Asia Menor, Turquía, Turquía Oriental, y después también los primeros sistemas de escritura alfabético del mundo, ya en un sistema de escritura conocido como lineal. Aquí tenemos un ejemplo de los rollos del Mar Muerto con el alfabeto hebreo, que es un desarrollo del alfabeto fenicio, en realidad. Pero repetimos, la asiriología se basa fundamentalmente en los documentos escritos en cuneiforme, tablillas de arcilla fundamentalmente, aunque también hay inscripciones en piedra. Muy bien, ahí tienen ustedes bien la palabra cuneiforme, cómo se escribe, que deriva de la palabra cuña, porque los signos tienen la apariencia de una cuña o de un clavito. Muy bien, el desciframiento del sistema de escritura cuneiforme es paralelo, aunque un poco posterior al del jeroglífico, y aquí también hay una inscripción trilingüe que desempeñó un rol fundamental en el desciframiento. Es una inscripción en lo que hoy es Irán occidental, en la localidad de Behistún, que en el año 1847 fue copiada por Henry Rawlinson, ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva, un cónsul británico. Es una inscripción de época persa, de Darío el Grande, después la vamos a trabajar con detalle en la materia, casi llegando a fin de año, y debajo tenemos un dibujo de lo que es la inscripción, por un lado el registro iconográfico y después toda la escritura cuneiforme, que ven allí que es bastante extensa, y si bien todo está escrito en cuneiforme, la inscripción está replicada en tres lenguas distintas. Por un lado está la lengua de la antigua Babilonia, que era un dialecto del acadio, una lengua semítica, como el caso del arameo, del árabe o del hebreo. Una lengua elamita, de la región de Irán antiguo, todavía no se ha podido descifrar en su totalidad. Y luego la lengua de los persas, que es una lengua indoeuropea, como el caso, por ejemplo, del griego y del latín. Muy bien, a partir de entonces, Henry Rawlinson, que ustedes lo ven ahí en la parte superior izquierda, y otros especialistas, tanto británicos como franceses, pretendían ya saber leer en cuneiforme, aunque no había ningún método, vamos a decir así, científico de demostrarlo. Y es por esto que en el año 1857 la Real Sociedad Asiática de Inglaterra organiza una suerte de concurso en la cual envía la copia de un prisma de un rey asirio encontrado en esa misma fecha y se los envía de manera secreta a estos cuatro especialistas. Esto está muy bien narrado en el texto de Torres Torres, en donde, bueno, ellos de manera independiente y sin saberlo tratan de traducir, de descifrar lo que está aquí escrito en cuneiforme, en este caso en lengua babilonia o asiria. Son dos dialectos de una misma lengua, que es el acadio, después lo vamos a ver con mayor detalle. Y como mostraba Torres Torres, las traducciones, si bien no son exactamente iguales, ojo, nunca una traducción es exactamente igual a la otra, sí transmitían el mismo sentido.
las mismas ideas e incluso hasta las mismas palabras, el mismo orden, los mismos tiempos verbales, con lo cual, gracias, digamos, a este sorteo, se pudo llegar a la conclusión de que ya había investigadores, tanto en Inglaterra como en Francia, que podían leer los signos cuneiformes en el caso de aquellas inscripciones en lengua babilonia o asiria, que repito es una lengua semítica emparentada con el arameo, el hebreo y el árabe. Aquí tenemos esta imagen que, perdonen que no se ve demasiado bien, pero yo la quería traer a cuento porque aquí tenemos lo que es el proceso desde partiendo del documento original de la tablilla cuneiforme, llegando hasta un texto posible que puede formar parte de las fuentes primarias que trabajemos en la materia. A ver, ¿cómo es que trabaja un asiriólogo, también un egiptólogo, cualquier persona que trabaja con sistemas de escritura antiguos y con lenguas muertas, que ya no se hablan? Bueno, primero parte del documento en sí, de la fuente en sí, en nuestro caso, de una tablilla cuneiforme, que repito, son muy pequeñas, muchas de ellas están dañadas. Lo primero que hay que hacer, bueno, como esto se guarda en los depósitos de los museos, hay que sacarle una fotografía de cada uno de sus lados para archivarlo. A partir de eso se hace una copia en papel, tratando, digamos, de reproducir los signos tal cual como aparecen en el documento original. Y esto ya es un trabajo complicado porque los signos son muy pequeños y a veces se confunde si es un signo o el otro. Este es un trabajo realizado por el epigrafista, fundamentalmente. Luego viene un segundo paso, que es tratar de ver, bueno, esto en qué lengua está escrito, cuál es el significado de cada uno de estos signos. Entonces, se trata de pasar de un sistema de escritura a otro. En el caso del sistema de escritura cuneiforme, al sistema de escritura que utilizamos hoy en día, por lo menos en gran parte de los países, en alfabeto latino o romano. Luego de esto hay que darle sentido, ¿no es cierto?, a toda esta primera interpretación. Formar las palabras, las oraciones, determinar los tiempos verbales y ya tenemos un texto, en este caso es un documento hallado en la localidad de Ugarit, hoy Ras Shamra, en el norte de Siria, en la costa de Siria del mar Mediterráneo, y está escrito en el dialecto acadio. Ya vimos que un dialecto era el asirio, otro el babilonio, en este caso el dialecto que se hablaba en la ciudad de Ugarit. Por lo tanto, la persona que sepa leer y entender el acadio, ya con esa primera versión le alcanza y le sobra. Pero a un estudiante, y más, ¿no es cierto?, a un estudiante de superior aquí en Argentina, que obviamente nadie sabe leer acadio, ni asirio, ni ugarítico, ni nada, necesita una traducción. Bueno, el grueso de las tablillas cuneiformes, así como de los papiros jeroglíficos, o hieráticos, perdón, han sido traducidos al inglés, al francés, al alemán, muy pocos al español. Con lo cual, las fuentes que trabajamos en la materia en realidad no son traducciones directas del acadio, del babilonio, lo que sea, sino que son traducciones del inglés o del español, con lo cual se suma un paso más. Esto es una advertencia porque muchas veces van a leer cosas que por ahí no están del todo claras, que son un poco confusas. Tengan presente que el documento que ustedes van a estar trabajando en la materia es una traducción al español de un texto en alemán o en inglés, que a su vez es una traducción de algún texto en acadio, en egipcio, y que a su vez es una transliteración y una transcripción de un documento escrito en un sistema de escritura distinto al nuestro, y que además eso a su vez es una copia de un documento archivado en algún depósito de algún museo. Fíjese entonces usted todos los pasos que se tiene que hacer para poder llegar a leer un texto, y cada paso es una decisión. El epigrafista, el filólogo, el historiador, toman decisiones, por ejemplo, este signo es tal signo, tiene esta forma, significa tal cosa, esto se traduce de esta manera. Por eso que también hay muchos debates sobre el significado de las palabras. Hay muchas fuentes de las cuales todavía no estamos seguros que digan realmente lo que algunos dicen que dicen. Pero bueno, esto es importante que lo tengamos presente y forma parte de la metodología de la disciplina tanto de la siriología como de la egiptología. Muy bien,
Si bien el sistema de escritura es común, el cuneiforme, las lenguas que se ponían por escrito en cuneiforme eran un montón. A diferencia del jeroglífico egipcio, que solamente ponía por escrito la lengua egipcia. En el caso del cuneiforme no es así. Aquí tenemos un cuadro que resume algunas de las lenguas que se hablaban en el cercano o en el próximo Oriente Antiguo. Están agrupadas por familias lingüísticas. Hay lenguas indoeuropeas, semíticas y después lenguas que no tienen familia, ¿no es cierto? Que no se las puede emparentar con otras lenguas, como el caso del sumerio, del hurrita y otras más. Y además, bueno, sus distintos dialectos o variables dependiendo de la época. Ok, muy bien. Aquí, remarcado con estos cuadros de borde colorado, tenemos las distintas lenguas que se pusieron por escrito en cuneiforme. Tenemos la lengua acadia, con sus dialectos babilonio-asirio, el sumerio, el hurrita, el elamita, el casita, el hitita, el persa y otras más. Algunas lenguas no tienen absolutamente nada que ver una con respecto a la otra. Es decir, la gente que las hablaba no entendía nada. Es como si hoy, si uno no supiese alemán y habla con un alemán, no lo entiende. Sin embargo, todas estas lenguas se ponían por escrito mediante el sistema de escritura cuneiforme, con lo cual no alcanza con ser cuneiforme, sino que también hay que estudiar la lengua. Obviamente, ningún asiriólogo conoce todas estas lenguas. Todos conocen el cuneiforme, pero todos no pueden leer en tantas lenguas. Por eso hay especialistas. Están los sumerólogos, que estudian los documentos cuneiformes escritos en lengua sumeria. Están los asiriólogos propiamente dichos, que estudian los documentos en acadio, babilonio, asirio. Después hay hititólogos, es una lengua indoeuropea, mucho más parecido al griego. Entonces es otra disciplina. Muy bien, y para concluir, volcando esto a un mapa, no solamente que hay variables dialectales que cambian con el tiempo, sino que también hay una diferencia geográfica espacial. Tenemos, ahí lo tapo un poco, pero fíjate, al sur de la Mesopotamia se hablaba el sumerio, pero un poco más al norte ya no se habla la lengua sumeria, se hablan lenguas semíticas, como el caso del acadio, el babilonio, y si uno se va para la zona del mar Mediterráneo, lo que es Siria-Palestina, son lenguas semíticas fundamentalmente. Ahora, si uno se va a lo que es Asia Menor, hoy Turquía, se habla una lengua indoeuropea, a partir del segundo milenio en adelante, que es el hitita. Y en la región del Transcáucaso una lengua hurrita, que no tiene nada que ver ni con el hitita ni con las lenguas semíticas. Y si uno se va para el lado de Irán, aparecen una lengua muy antigua, como el caso de la lengua elamita, y una lengua más reciente, emparentada con el hitita, que es la lengua persa, pero que está en la otra punta del mapa. Así que fíjense ustedes la enorme variabilidad de lenguas, dialectos, no solamente repartidos en el espacio, sino también con variables dialectales en el tiempo. Esto hace entonces que el cercano oriente y que la siriología sea relativamente más compleja que la egiptología, no porque la egiptología no sea compleja ni el antiguo Egipto sea más simple, sino porque aquí el escenario es mucho más fragmentado, entonces el especialista sabe alguna de estas áreas. Es decir, la gente que se especializa en hititología y no está muy especializada, por ejemplo, en lengua asiria. Algo conoce, algo sabe. Le sirve mucho más conocer lengua sumeria, porque se siguen utilizando algunos signos que se utilizaban en la época sumeria con ese mismo valor. Pero por ahí, o sea, puede hacer tranquilamente historia del reino hitita sin saber nada, por ejemplo, de la lengua elamita. Lo puede hacer tranquilamente. Así que bueno, ojo, todo esto lo vamos a ir trabajando a lo largo del año, no se preocupen. Esto no es para que todos salgamos aquí hititólogos, hurritólogos o lo que sea. Esto es un curso de formación docente para dar clases en la secundaria fundamentalmente, además del nivel superior, ¿no es cierto? Terciarios o lo que sea. Esto es simplemente para que nosotros tengamos presente cómo se generan los conocimientos que después nosotros enseñamos. Esto es fundamental. Es decir, yo voy a enseñar algo a la escuela. Ahora, si yo no sé cómo se genera ese conocimiento, entonces voy a estar enseñando la mitad de las cosas y posiblemente mal.
Pero bueno, repito, esto lo vamos a seguir trabajando en clases posteriores. Cortamos aquí y continuamos la semana que viene. Saludos.